¿Qué tal? Buenos días. Estamos en el repaso de unidad uno de Psicología Médica. ¿Ok? Vamos a hablar de las 3 semanas, abarcando primero la parte de la semana uno, que viene siendo definición del desarrollo psicológico, salud mental y el modelo psicosocial. ¿Ok? Vamos a resaltar algunos puntos que tenemos en la semana uno. Por ejemplo, al inicio nos habla un poco de los ámbitos de desarrollo. ¿Ok? Tenemos tres tipos de ámbito de desarrollo: el desarrollo biofísico, desarrollo cognitivo y desarrollo socioafectivo. ¿Ok? El desarrollo biofísico, eh, la parte de su palabra lo indica, ¿no? Desarrollo físico, eh, motor y sensorial. ¿Ok? Y el desarrollo cognitivo, desarrollo de pensamiento, capacidades intelectuales, desarrollo socioafectivo, capacidad de sentimientos y sentirlos y expresar. No hay mucha ciencia en esto, ¿ok? Más que todo la PPT torna en consideración de los modelos de salud. Tenemos dos tipos de modelos de salud principales que lo denotan a cada rato en la PPT de semana uno, que viene siendo el modelo reduccionista tradicional, que en otras PPT lo identifica como el modelo biomédico, el modelo biopsicosocial. ¿Ok? La diferencia entre ambos modelos es que el modelo reduccionista tradicional se centra en solamente el patógeno, la enfermedad o alguna alteración, mientras que el modelo biopsicosocial integra los factores biológicos, psicológicos y sociales para entender la salud y la enfermedad. Entonces es un modelo integral, eh, donde aborda ya la parte psicológica y social. Y a eso ahonda las siguientes semanas, la perspectiva psicológica y social. En cuanto a lo que son los conceptos claves dictados ahí en la PPT de la Winner, por ejemplo, tenemos el periodo crítico, la plasticidad y los periodos sensibles. El periodo crítico que tenemos por acá viene siendo el tiempo específico en que un suceso dado o su ausencia tiene un impacto específico en el desarrollo. ¿Ok? Ahorita vamos a ver eso. El tiempo específico en que un suceso dado o su ausencia tiene un impacto en específico en su desarrollo. ¿Ok? Eh, la plasticidad, capacidad de modificación del desempeño. Los periodos sensibles, momentos en el que el desarrollo de la persona se encuentra particularmente dispuesta a ciertos tipos de experiencias. Entonces, vamos a analizar unas preguntas como para que se entienda mejor. Que tenemos por acá. Ok, tenemos por acá para analizar. Un médico trata una infección únicamente con antibióticos, centrándose solo en eliminar la bacteria causante. ¿Está aplicando él? Muy bien, sería el modelo reduccionista tradicional, que solamente se centra en la enfermedad como tal. La capacidad de un adulto para aprender un nuevo idioma, aunque le lleve más tiempo y esfuerzo que a un niño, es un ejemplo de... Acá tenemos los tres conceptos, ¿no? Por ejemplo, acá dice, la capacidad de un adulto para entender un nuevo idioma, aunque le lleva más tiempo y esfuerzo que un niño, es un ejemplo de... En este caso sería muy bien, sería el caso de la plasticidad. ¿Por qué? Porque estaría modificando su desempeño como tal, ¿no? La capacidad de un adulto para entender un idioma, para aprender un idioma, ¿ok? Es reducida en cuanto a lo que es un niño, acá es lo que indica, ¿no? Entonces se está esforzando un poco más, está haciendo el tema de la plasticidad, se está moldando a ese esfuerzo mayor.
entonces sería plasticidad, ¿ok? Entonces, el hecho de modificarse, ¿cierto? Esforzarse más, por ejemplo, estaríamos hablando de plasticidad. Capacidad de un adulto para aprender un idioma, aunque le lleve más tiempo y esfuerzo que un niño, es un ejemplo de plasticidad. ¿Ok? Amoldarse a una experiencia. La etapa de la infancia temprana, 0 a 3 años, ahorita vamos a ver las etapas, se considera aún para la formación del vínculo seguro con los cuidadores principales. Esto estamos hablando un poco más del apego. Es un, y acá tenemos periodo crítico y periodo sensible. ¿Cuál sería en este caso? Muy bien, periodo crítico. ¿Qué pasa si no está el cuidador? ¿Qué pasa si es que sí está el cuidador? ¿Qué pasa si está la mamá presente o la mamá después de que nazca se va a trabajar y lo deja tal vez con una niñera, ¿no? Entonces, estamos hablando de ausencia o no. Es el tiempo específico en que suceso dado su ausencia, ¿ok? Tiene un impacto específico sobre el desarrollo. En cuanto al periodo sensible, es un periodo para nuevas experiencias, ¿ok? Un periodo para nuevas experiencias, mientras que el periodo crítico es está o no está, se hace o no se hace, se hace o no se hace. Por ejemplo, ahí es donde surge eh, una relación con quién, se hace o no se hace. Por ejemplo, con las etapas de desarrollo según Eric Erikson, que lo menciona en la semana 3, ¿cierto? ¿Se hace o no se hace? Se toma autonomía o vergüenza. Confianza o desconfianza. Iniciativa versus la culpa. ¿Se hace o no se hace? Entonces, eso, el periodo crítico principalmente está haciendo eh, una relación con, por ejemplo, las etapas de desarrollo según Eric Erikson, ¿no? Y esto es importante que nos aprendamos porque suelen haber preguntas, por ejemplo, cuando yo dictaba el tema de salud mental y salud del niño, habían bastantes preguntas acerca de las etapas de desarrollo. Entonces, esto más que todo aprenderse de manera, aunque sea memorística, ¿no? Porque esto está también en la PPT de la semana 3, está puesto ahí. Entonces, ¿cuáles son los duelos entre cada uno de las etapas de la vida, ¿no? Eso está en la semana 3. Pero está en otra, está, o sea, está de manera pegada y deformada, porque lo ponen así una imagen y lo han agrandado como tal. Está deformado. Pero principalmente aprenderse cuáles son los duelos en cada uno de las etapas. Entonces, aparte de esto, entonces, ¿se da o no se da? Ese es el periodo crítico. Cada uno son periodos críticos. Por ejemplo, tendríamos 8 periodos críticos según la teoría de Eric Erikson. ¿Ok? Son 8 periodos críticos. Y ahora, los periodos sensibles son momentos donde estamos expuestos a distintos tipos de experiencias. ¿Ok? Entonces, con las preguntas un poco más hemos detallado eso, ¿no? Entonces, acá dice, etapa de la infancia temprana, 0 a 3 años se considera si te ponen ahora periodo sensible y periodo crítico, ahora sí marcarías de frente periodo crítico, porque ya sabes un poco más el concepto. Entonces, periodo sensible es cuando estás dispuesta a diferentes experiencias. Y periodo crítico, cuando ves eh, por ejemplo, una dualidad de ausencia o que esté, de que se dé o no se dé. Y acá la plasticidad es amoldarse, por ejemplo, aumentar tu desempeño. Porque estamos hablando de plasticidad no neuronal, no de otra cosa. Ahorita estamos hablando de psicología, ¿no? Entonces, amoldarse a qué? A una nueva experiencia, amoldarse a qué? Aprender un idioma, amoldarse que a un nuevo afecto, a estar enamorado, amoldarse a una nueva experiencia psicológica. Eh, un psicólogo que evalúa a un paciente
con dolor crónico no solo considera su lesión original biológico, sino también sus niveles de estrés psicológico y su falta de apoyo familiar, social. Su enfoque sigue él. Muy bien. Sería el modelo biopsicosocial que tanto lo menciona en la semana 1. Ahora, abarcando la parte de teorías del desarrollo humano. La parte de las teorías de desarrollo humano de semana 2 se complementa con la semana 3. ¿Por qué? Te vas a dar cuenta que están algunos duplicados, ¿no? En la semana 2 y en semana 3. Por ejemplo, habla de, en la semana 2 estamos hablando de Freud y igualmente Freud. Erickson lo menciona en semana 2 y también le ponen un esquema de en la semana 3, que es esto, que son eh, los periodos críticos, ¿no? También hablamos de Piaget, Vygotsky. Entonces está muy relacionado la semana 2 y la semana 3. Por ejemplo, en la semana 2, hablando de Freud, también te ponían esto. Por eso no lo repito esto, ¿cierto? Porque también, ahorita vamos a hablar de la semana 3 esto. Pero lo repetían en la semana 2. Así que en la semana 3 lo vamos a ver esto. A ver. Empezamos con la semana 2. Teorías del desarrollo humano. ¿Cómo está organizado la PPT de la semana 2? Te indica cómo es que se va desarrollando el humano en distintas perspectivas. La perspectiva psicosexual depende de su zona de placer, centro de placer, por ejemplo, oral, anal, fálico, de latencia o genital. A eso habla del desarrollo psicosexual, el desarrollo psicosocial, ¿ok? El desarrollo cognitivo, sociocultural, el desarrollo del lenguaje y el desarrollo moral, ¿ok? Muy bien, entonces, ahora, hablando del desarrollo psicosexual, Sigmund Freud, ¿ok? Eh, este va a abordar principalmente los factores instintivos. Es uno de los conceptos que nos dan ahí, porque nos dan muchos conceptos, así nomás pegados por pegar en la PPT. Lo principal es que se basa en los factores instintivos y biológicos, ¿no? Instintivos. El desarrollo de la personalidad se basa en la satisfacción de instintos natos. Instintos natos, ¿ok? ¿Cuáles son los instintos natos? Tenemos tres instintos natos. El instinto sexual, el instinto de la autopreservación y el instinto de la agresión. Entonces, aprender cuáles son los tres instintos que nos deja la PPT. El instinto sexual, el instinto de la autopreservación y el instinto de la agresión. Ahorita vamos a ver eso. De ahí el desarrollo psicosocial de Erik Erikson. ¿Ok? Nos indica que esto es importante. Lo que estamos viendo por acá, las etapas de desarrollo son importantes. Son muy importantes. ¿Por qué? Porque esto nos va a definir la identidad del ego. La identidad del ego se forma a través de la interacción social y aparte la resolución de conflictos en cada etapa. La resolución de conflictos. Estos son los conflictos, ¿cierto? Los 8 conflictos, los 8 periodos críticos que encontramos según Erickson. En caso de no cumplir con una etapa de desarrollo, que son 8 etapas de desarrollo, 8 conflictos, 8 periodos críticos, nos crea una crisis psicosocial. Y aparte, vamos a tener una mala identidad del ego. ¿Por qué? Porque la identidad del ego está determinada por la resolución de conflictos en cada etapa y la interacción social. Entonces es importante estudiar, memorizar cuáles son las etapas de cada uno. Ahora, en el desarrollo cognoscitivo, acá por ejemplo,
nos indica cuáles son los procesos de construcción del pensamiento, la asimilación y la acomodación. ¿Ok? Asimilación va antes de acomodación. Nuestro pensamiento, nuestras herramientas están en forma de esquemas mentales, ¿cierto? Nosotros sabemos que si hacemos esto, luego de ahí la consecuencia va a ser esto. Entonces son esquemas mentales, nuestros conocimientos, ¿ok? Entonces, para crear un conocimiento se necesitan crear esquemas mentales. Y ese proceso de crear esquemas mentales viene siendo la acomodación, ¿ok? La parte de la acomodación. Y aparte, la parte inicial para incorporar esa nueva información es describir cuáles son los conceptos, ¿cierto? ¿Cuáles son los conceptos? Que son el tema de la asimilación. Entonces, nosotros primero asimilamos donde vamos a definir cuáles son los conceptos que queremos usar y luego estos conceptos lo vamos a esquematizar. Entonces, primero la asimilación, luego la acomodación. Luego tenemos el desarrollo sociocultural de Vygotsky, donde hablamos de que el aprendizaje ocurre mediante la internalización de herramientas culturales y el diálogo con otros. Esto, bueno, esto no tiene mucha ciencia porque su propio nombre nos lo indica, ¿no? También ahonda en qué cosa, las zonas de aprendizaje o desarrollo. Estas zonas de aprendizaje y desarrollo lo vamos a ver en la semana 3, que está justo en la parte de acá. Estamos viendo las zonas de aprendizaje o de desarrollo. Por acá. Zona de aprendizaje consolidado, próximo y zona de frustración. Entonces, no ahondamos todavía en la semana 2 acerca de Vygotsky, desarrollo sociocultural. Todavía porque nos faltaría ver la zona de aprendizaje o desarrollo, que estamos viendo por acá. Luego tenemos el desarrollo moral, ¿ok? El desarrollo moral, acá sí especifica bastante. Por ejemplo, nos indica que, nos indica que, tan, 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 nos indica que la moralidad se desarrolla en 3 etapas y se va de esta manera. El nivel premoral engloba 2 etapas. El nivel convencional engloba 2 etapas, el nivel de principios engloba 2 etapas. En total son 6 etapas. 6 etapas incluidas en 3 niveles. El nivel premoral, convencional y de principios. El nivel premoral, lo anotas por ahí, está determinado por castigo o recompensas, ¿cierto? O sea, si tú haces esto, eh, si tú haces tu tarea, te doy una recompensa, y si tú no lo haces es un castigo. Entonces, el nivel premoral está determinado por eso mismo. De repente, si tú, ahora hablando de la moral, ¿no? Si es que tú ensucias el sillón, castigo, ¿cierto? Y eso está determinado por el nivel premoral, ¿ok? Ahora, el nivel convencional, acá importa la sociedad. Entonces, cuando hables de premoral, castigo, recompensas y reciprocidad. Nivel convencional, sociedad. Nivel de principios, uno mismo, ¿ok? Principios propios, ¿ok? El individuo juzga según sus principios, principios propios, morales universales en lugar de normas sociales. Y no es importante que te acuerdes las etapas, más que todos los niveles. Están por acá. Inclusive no lo dice mucho en la PPT, es una copia de Google lo que te ponen ahí. Más que todo, apréndete los niveles. Nivel premoral, nivel convencional, nivel de principios. Por ejemplo, acá tenemos algunas preguntas.
Acuérdate que premoral es castigo, recompensa, reciprocidad. Convencional, sociedad, lo que la sociedad cree que es correcto. Y nivel de principios, uno con, con sus principios propios. Ahora, ¿qué dice acá? Un niño pequeño no roba una galletita porque teme que su madre lo regañe y lo castigue sin postre. Este comportamiento es un ejemplo de nivel. ¿De qué nivel? Ok. Convencional hablamos de sociedad. Ok, lo que la sociedad indica. Pero acá más que todo, ¿qué dice? Un niño pequeño no roba la galletita porque teme que su madre lo regañe. ¿Ok? Lo regañe y lo castigue sin postre. Cuando hablamos de regaños, recompensas y reciprocidad, hablamos de premoral. ¿Ok? Ahorita vamos a hablar, por ejemplo, un ejemplo de convencional, donde es la sociedad como tal. Por ejemplo, un ejemplo sería, la sociedad no, la sociedad piensa, no, o sea, por ejemplo, la sociedad piensa que no está bien que los hombres vistan, imaginemos, ¿no? De rosa, ya, pongamos así. La sociedad piensa que los hombres no deben vestirse de rosa. Ah, ya, entonces, no lo hace porque la sociedad piensa que los hombres no se deben vestir de rosa. Entonces, ese es, por ejemplo, un ejemplo de convencional. Ahorita vamos a ver más ejemplos. A ver, acá que dice. Una persona participa en una manifestación pacífica, ¿ok? Desobedeciendo una ley que considera injusta y que viola los derechos humanos, ¿ok? Esto viene siendo una moral social, ¿cierto? Desobedece, ¿ok? Desobedece la moral social. Actúa según su propia conciencia, incluso sabiendo que puede ser arrestado. Este es un claro ejemplo de nivel. ¿Nivel de moral? ¿Qué tipo de nivel de moral? ¿Cuál? Muy bien, sería de principios. A ver, por acá va a salir alguno que va a ser de convencional. A ver. Un ciudadano paga sus impuestos puntualmente porque cree que es su deber mantener los servicios que benefician a la comunidad y seguir las leyes establecidas. Según las leyes establecidas. Según lo que indica la sociedad. Su razonamiento pertenece a nivel. Acá estamos hablando de leyes establecidas por la sociedad. Y está obedeciendo a la moral. ¿Cuál? Convencional, ¿no? La frase, si me ayudas con mi tarea, yo te ayudo a estudiar para el examen. ¿Ok? Refleja una moralidad basada en la reciprocidad. ¿Ok? Este intercambio es típico a nivel de reciprocidad, castigo, reciprocidad y recompensa. Muy bien, premoral. Premoral. Luego de ahí, que hemos visto los niveles, ya sabes, premoral sería castigo, recompensa, reciprocidad. Convencional, sociedad, principios, sus propios principios. Las etapas no son importantes que se aprendan. El desarrollo del lenguaje.
Dentro de lo que nos da la PPT de la Winner es que el desarrollo del lenguaje se da desde una perspectiva nativista según Chomsky. ¿Ok? ¿Qué quiere decir nativista? Nacemos con una parte del desarrollo del lenguaje, ¿no? Dice, los humanos nacen con una gramática universal. ¿Ok? Entonces, esto va a facilitar la adquisición del lenguaje. Los bebés aprenden muy fácil el lenguaje, ¿cierto? Aprenden muy fácil el lenguaje. Entonces, eso es lo que indica acá. Los humanos nacen con una gramática universal. ¿Ok? Entonces, la perspectiva es de que nace nativista con eso, con el lenguaje. ¿Ok? Luego hay algunos datos, por ejemplo, los tipos de apego. El primero en indicar acerca del apego fue Bowling, ¿ok? Que nos destaca que el apego principalmente está relacionado a la mamá, ¿ok? Está principalmente relacionado a la mamá. Y Ainsworth da algunos aportes como los tipos de apego. El apego seguro, inseguro o evitativo, inseguro ambivalente y desorganizado desorientado. Por ejemplo, el apego seguro, ¿ok? Es, por ejemplo, si has tenido un cuidador que te trata bien. Si te trata bien, por ejemplo, el niño confía en que su cuidador estará disponible y lo protegerá. Si lo trata bien, si siempre le ha demostrado que todo bien con el cuidador, entonces el niño va a confiar que el cuidador está disponible y lo protegerá. El apego inseguro evitativo es cuando el cuidador no lo toma en cuenta o lo trata mal. Entonces el niño evita al cuidador, ¿ok? Evita al cuidador porque espera que rechace sus necesidades, ¿no? Como el cuidador siempre lo rechazaba, entonces el niño va a evitar al cuidador. Entonces eh, no se acerca a él o no lo toma en cuenta el cuidador porque no le aporta en nada. El apego inseguro ambivalente es una mezcla entre seguro y el apego inseguro evitativo, ¿no? Busca el contacto, pero también lo resiste. El apego desorganizado, desorientado, por ejemplo, se da cuando una niña ve ve a su papá, se acerca, ¿ok? Pero luego de ahí corre rápidamente. Y no tiene ningún sentido que corra rápidamente. Se estaba acercando a su papá y luego de ahí hace un comportamiento contradictorio y desorientado. Entonces, este es un apego desorientado. ¿Cómo sería un ejemplo, por ejemplo, de apego inseguro, ambivalente? Un niño eh, que está al costado, que se encuentra su papá, ¿ok? Al momento de encontrarse con su papá, le comienza a pegar. Entonces, esto indica que busca el contacto, pero también lo resiste. Lo encuentra, se acerca y le comienza a pegar. Fue uno de los ejemplos que estaban escritos. Ahora, de ahí tenemos la PPT de la semana 3. Por ejemplo, acá tenemos perspectivas teóricas fundamentadas en el desarrollo moral psicológico. Entonces, ahorita vamos a ver principalmente el desarrollo psicológico y el último el desarrollo moral. ¿Ok? El desarrollo psicológico y luego el último el desarrollo moral. Ahora sí, hablando un poco más de la perspectiva psicoanalítica, ¿ok? La perspectiva psicoanalítica con la teoría psicosexual está ahondada por Sigmund Freud, ¿no? Sigmund Freud, por ejemplo, nos habla un poco de los componentes de la personalidad, ¿ok? Nos habla de el yo, el ello y el superyo. Nos indica que, por ejemplo, el intermediario es el yo,
entre el ello y el superyo. ¿Ok? El yo es el que decide, ¿ok? Es la parte racional. Importante, dato que yo creo que puede venir en un examen, es que nos indica ahí que el yo es desarrollado a partir de los 4 o 5 años. La parte racional, el yo, el intermediario entre el ello y el superyo, es desarrollado a partir de los 4 o 5 años. ¿Ok? Eh, y ahora, analizando, por ejemplo, el ello y el superyo. El ello es el que busca el placer, ¿no? Es el representante del placer. Y el superyo, el representante de la moralidad. Puede tener una buena moral como también una mala moral. ¿Ok? Una mala moral o una buena moral. Depende de eso, siempre se va a estar manifestando. Siempre se va a estar manifestando el superior. De acuerdo si tiene una buena moral o una mala moral. ¿Qué pasa si cree que las cosas que están mal eh, se deben hacer? Entonces siempre se va a estar manifestando y eh, incluso modificando la parte racional y la parte de los deseos. Entonces, por ejemplo, el ello tiene que ver con el placer y el superior con la moralidad. ¿Ok? Muy importante. El superior con la moralidad siempre se va a estar manifestando la moralidad y son principalmente los valores que vienen de los padres, pero puede ser de la sociedad en general. Pero es lo que describe la PPT. Valores que vienen de los padres. Buenos o malos. ¿Ok? Y en el caso del ello, representante del placer, deseo puro de satisfacer el hambre, dormir o el afecto, ¿no? Pero ese deseo de placer no va a salir a flote porque siempre hay la parte racional que es el yo. ¿Ok? El yo es la parte racional que no deja salir el ello, sino que el ello le va a decir al yo y el yo va a interpretar de manera racional. Ahora hablamos, por ejemplo, de las etapas de desarrollo. La etapa de desarrollo según el centro de placer. Lo que sí se tiene que aprender como pastillita es cuáles son las etapas. La etapa oral de 0 a 1 año, la boca, la etapa anal de 2 a 3 años, centro de placer en el ano, y ahora después es la etapa genital. O sea, después es la etapa donde involucra el centro de placer los genitales. ¿Ok? Y se divide en dos la etapa del centro de placer de los genitales. La etapa fálica, cuando recién reconoces tu genital, y después la etapa genital, ¿ok? Que va de 13 años a más. Adultos, ¿no? Y adolescentes. Entonces, la etapa de reconocimiento del genital, etapa fálica de 4 o 5 años. Luego, importante, cuando no hay ningún centro de placer, por ejemplo, es en la etapa de latencia, entre los 6 y 12 años. Ninguna zona es su centro de placer. Pero en ambos el centro de placer, en todo este bloque, es los genitales, en relación a los genitales, ¿no? Fálica y genital. Luego de ahí hablamos, por ejemplo, de los mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa que tenemos por acá, por ejemplo, son la fijación, la regresión, la represión, sublimación, proyección y formación de reacción. Hay bastantes diapositivas que van con respecto a los mecanismos de defensa. ¿Ok? Por ejemplo, la fijación. ¿Qué pasa si hay una gratificación excesiva o insuficiente? ¿Ok? Esto va a terminar estancando a la persona en una etapa de desarrollo. Por ejemplo, ¿qué pasa si un bebé lacta por más tiempo? Lacta más de un año y medio. Si el bebé lacta por más tiempo de un año y medio, estanca a una persona.
lo convierte en dependiente o sin confianza. Y igualmente, ¿qué pasa si lacta por poco tiempo? Hay un destete muy temprano, o sea, le quitan la teta muy temprano. También va a haber lo convierte en dependiente o sin confianza. Entonces, la gratificación excesiva o insuficiente estanca en una etapa de desarrollo. La regresión. La regresión, por ejemplo, hay personas que todavía, a nuestra edad, que todavía no se sienten como los de nuestra edad, ¿cierto? Hay algunas personas que no se sienten como de nuestra edad y tienen una inseguridad con nuestra etapa de vida, ¿cierto? Entonces vuelven a tener una conducta de una etapa anterior. Se comportan tal vez como niños. O a ver, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo. Niña que empieza la escuela vuelve a chuparse el dedo para sentirse segura. Entonces, nos vamos a la etapa donde no teníamos seguridad. Luego la represión, donde vamos a bloquear los recuerdos o pensamientos que nos causan ansiedad, sacándolos de la conciencia. ¿Ok? Por ejemplo, cuando un suceso traumático o sentimientos sexuales incómodos, no lo podemos recordar. Esa es la represión. ¿Ok? La sublimación. Tenemos por acá la sublimación. Es cuando redirigimos nuestros impulsos inaceptables. Impulsos inaceptables. Por ejemplo, las ganas de matar, ¿ok? Lo dirigimos hacia actividades socialmente aceptables. Y los que tienen ganas de matar, por ejemplo, trabajan en carnicería, ¿ok? Tratan de convertirlo hacia actividades socialmente aceptables. Redirigir los impulsos inaceptables, tanto agresivos o sexuales, hacia actividades socialmente aceptables. La proyección, ¿cierto? Indica acá, atribuir a otros sus propios pensamientos o sentimientos inaceptables. Por ejemplo, un enamorado que desea ser infiel acusa a su enamorada de serlo, ¿ok? Atribuir a otros sus propios pensamientos o sentimientos inaceptables. El chico está, o sea, no es que quiera hacer, o sea, no es que lo esté siendo. Puede que el chico no le esté siendo infiel a su enamorada, no le está siendo infiel, todo ok en su relación, pero el chico piensa que la chica le puede ser infiel o le está siendo infiel. ¿Por qué? Porque él lo asocia como la infidelidad, como que algo que le genera placer. Entonces dirá, ¿no? Si esto genera placer, yo creo que ella también va a buscar el placer. A mí me genera placer, entonces yo creo que ella también, eh, ¿por qué no lo haría? ¿No? Entonces, eso nos indica acá. Un, un- un enamorado que desea ser infiel acusa a su enamorada de serlo. Pero no necesariamente lo está haciendo. Solamente lo asocia al placer. Ahora, formación de la reacción. Reemplazar a un sentimiento que genera ansiedad por su opuesto. ¿Ok? Reemplazar a un sentimiento que genera ansiedad por su opuesto. Por ejemplo, José dice que odia a Juan, pero en realidad le gusta. ¿Por qué lo reemplaza el gusto por el odio? ¿Por qué? Porque el gusto de varón a varón, ese gusto de varón a varón, le genera ansiedad y lo reemplaza con odio. Por ejemplo, tenemos una pregunta, ¿ok? Un estudiante de medicina que eligió su carrera porque le fascinaba diseccionar cadáveres, redirigiendo así un impulso potencialmente siniestro. Es un ejemplo de sublimación, ¿no? Muy bien, sublimación. Muy bien. Luego de ahí, de ver esto, es muy importante lo que dice Jean Piaget, según eh, la perspectiva de desarrollo cognitivo. ¿Ok? Los más importantes de las etapas, ¿ok?
que tenemos que ver es Erik Erikson, Sigmund Freud y Jean Piaget. Esos son los que nos indican las etapas, que son muy importantes. ¿Ok? Entonces, analizamos a Jean Piaget. ¿Qué nos dice según la perspectiva cognitiva? Nos dice que el desarrollo principalmente es el desarrollo cognitivo. Acá tenemos las etapas. La etapa sensoriomotora, preoperativa, operativa concreta, operativa formal. Por ejemplo, podemos analizar desde la operativa formal e ir disminuyendo. Por ejemplo, ¿quiénes tienen una operativa formal? Los mayores, mayor igual a 12 años, ¿no? Entonces, los mayores de 2 años, 12 años, tienen un pensamiento abstracto. Ojo con esto, no te olvides la palabra abstracto. Te van a preguntar, ¿en qué etapa se da el pensamiento abstracto? Es en la etapa operativa formal. El pensamiento abstracto habla de un pensamiento con lógica que nos permite deducir y planificar. Y también importante que en la etapa operativa formal están las cuestiones morales. ¿Ok? Ahí ya estamos hablando de las cuestiones morales. Ahora, la etapa operativa concreta. Ya no estamos hablando de un adolescente, sino que estamos hablando de un niño, ¿cierto? ¿Qué es lo que puede hacer un adolescente que un niño no? Pensamiento abstracto, cuestiones morales. Un niño que no puede hacer todavía el pensamiento abstracto, no puede tenerle una lógica, todavía como tal. Eh, lo que sí puede hacer es comprender las operaciones mentales. Puede tener operaciones mentales. O sea, ya puede pensar como tal. Ya puede crear cosas en su cabecita, ¿cierto? Ya puede crear cosas en su cabecita. Ahí estamos hablando del pensamiento lógico concreto. Es como que eh, todos los adultos dicen que no se debe comer viendo el celular, pero mi papá lo hace. Todo eso lo procesó ¿dónde? En su cabecita, ¿cierto? Pero eso no lo puede hacer alguien menor a 7 años o menor a 6 años. Eso no lo puede hacer. Un infante no puede hacer eso, ¿cierto? Un infante no puede procesar eso. Están simplemente navegando en su medio. Mientras que un niño sí puede procesar en su cabecita ya. Y eso estamos hablando de operaciones mentales. Eh, y eso es el pensamiento lógico concreto, ¿ok? Ahora, hablando del pensamiento preoperativo, la etapa preoperativa, acá estamos hablando de la infancia principalmente, de la infancia. ¿Qué hace un niño, un infante? ¿Ok? ¿Qué hace un infante? Comienza a desarrollar el pensamiento simbólico, ¿ok? Por ejemplo, asocia algunos símbolos con algunos pensamientos. Por ejemplo, el signo de la carita feliz o la carita triste. Carita feliz está bien, carita triste está mal. Eso lo puede asociar, pensamiento simbólico. También el egocentrismo es muy importante. ¿Por qué? Porque no tiene un pensamiento de empatía. De repente piensa que todos son iguales a él. ¿Ok? Eso es lo que piensa. Piensa que todos son iguales a él. Piensa que de repente su hermanito, su hermanito que todavía es un bebé, puede hacer lo mismo que él. Por eso es que algunos infantes juegan brusco con sus hermanitos bebés. ¿Por qué? Porque piensan que son iguales a él, son egocéntricos. Piensan que son iguales a él. Entonces juegan brusco y la mamá le dice, no jueguen así, no juegues así, no le traes así. Pero él no entiende, porque tiene un egocentrismo y no sabe. Entonces va a pensar que simplemente no se debe jugar con los demás niños. Y entonces eso también lo va a comenzar a retraer. Luego de ahí la etapa sensoriomotora.
la etapa sensorimotora, la etapa sensorimotora donde ya hablamos de bebés, ¿no? Acá hablamos de simplemente respuesta a estímulos sensoriales, nada más, respuesta a estímulos sensoriales. No procesa, no tiene un pensamiento simbólico, ¿no? Solamente responde a estímulos, ¿ok? Por ejemplo, tenemos unas preguntas por acá. Un niño de 3 años le habla a su peluche como si entendiera sus sentimientos y no comprende por qué su hermano menor no puede jugar a escondidas con él. ¿En qué etapa de desarrollo se encuentra según Piaget? Preoperacional, porque piensa que todos los seres son iguales a él, son iguales de infantes como él, ¿no? Entonces los infantes creen que todos son como él, los peluches son como él, o su hermanito menor es como él, preoperacional. Luego de ahí hablamos de las zonas de aprendizaje. Esto es fácil de aprender. Tenemos 3 zonas de aprendizaje, ¿ok? Por ejemplo, lo que ya puede hacer solo, lo que no puede hacer solo, pero sí con una ayuda de un maestro, ¿ok? Y la zona de frustración. La zona de aprendizaje consolidado, su propio nombre lo indica, consolidado, o sea, lo que ya tiene. Por ejemplo, sabe que ¿quién descubrió América? ¿Quién descubrió América? Ah, Cristóbal Colón. Son conocimientos consolidados, ya lo tiene, ya sabe, ya puede hacer solo, sabe cómo funciona un tenedor, ¿no? Entonces, son aprendizaje consolidado. Ya lo puede hacer solo, porque es un conocimiento hallado y es un conocimiento seguro, ¿no? La zona de desarrollo próximo. Desarrollo próximo, entiende su nombre. Es lo que no puede hacer solo, pero sí con ayuda de un maestro, ¿ok? Y la zona de frustración es lo que ni con ayuda lo va a poder lograr. Está lejos de su capacidad actual, ¿ok? La zona de frustración. Y por último tenemos, por ejemplo, la perspectiva evolutiva de Stanley, que es el seguidor de Darwin, ¿ok? Darwin, que es el de la evolución, ¿cierto? Que nos indica que tenemos una asociación de la evolución con los primates, ¿no? Darwin. Su seguidor, Stanley, nos indica acá. ¿Cuáles son los factores de desarrollo? El principal son los factores principalmente genéticos, ¿ok? Los factores fisiológicos. Y los factores secundarios son los que lo modifican, la genética, que es el ambiente, para dar un fenotipo. El desarrollo moral de Lawrence y Kohlberg. Acá hay un datito, por ejemplo, los paradigmas morales, los juicios de aceptación de las normas o no aceptar las normas, desviación de las normas. Eso es los paradigmas morales. Entonces, tenemos para analizar las etapas de acá, ¿ok? Importante analizar las etapas de acá, que yo creo que va a venir de cajón una pregunta de las etapas de Sigmund Freud, ¿ok? También de cajón va a venir una de las etapas de Erik Erikson, también de acá. Por ejemplo, también esto menciona bastante la PPT, que son los mecanismos de defensa, fijación, ¿no? Si se gratifica excesivamente o insuficientemente, todo ello. Zonas de aprendizaje. Más que todo en la semana 3 hay bastantes preguntas como para darse, ¿no? En psicoanalítica, cognitiva y contextual. Y en cuanto a la semana 2, por ejemplo, los niveles de la moralidad, ¿ok? Algunos datos que están desparramados en la semana 2, los tipos de apego, y acá los distintos modelos, que de manera ligera, no creo que lo hagan mucho de manera profunda, porque están desparramados los datos y no indica mucho.
Indica redundantemente, ¿no? Cada uno. Que ya se entiende por su propio nombre, biopsicosocial, ¿no? Y sigue andando en el tema, pero no creo que dan datos específicos de ahí. Y los conceptos clave, que es el periodo crítico, es esté o no esté, plasticidad, amoldarse a una nueva experiencia, amoldar su desempeño, amoldar todo ello. Y periodos sensibles, donde estamos sujetos a nuevas experiencias. Por ejemplo, cuando estamos en adolescencia es un periodo sensible. Otro, en la infancia es otro periodo sensible. Son periodos sensibles, periodos a nuevas experiencias. ¿Ok? Listo. Entonces voy a pasar la PPT de esta manera como PDF en el grupo para que todos la puedan tener. Y la grabación. ¿Ok? ¿Tienen algún punto? Ok, listo. Listo. Ahorita lo paso.